El mundo de la Fórmula 1 es implacable y rara vez concede una segunda oportunidad, mucho menos una tercera. Para Franco Colapinto, el talentoso piloto argentino que había logrado atraer la atención de las escuderías más prestigiosas del automovilismo mundial, se presentaba una situación que ninguna guía o manual del deporte podría haber anticipado. Dos gigantes de la Fórmula 1, Red Bull Racing y Ferrari, habían centrado su interés en él de manera simultánea, creando una tormenta perfecta de expectativas, presión y oportunidades que solo unos pocos pilotos en la historia del automovilismo han tenido que enfrentar. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Esta situación no se había gestado de la noche a la mañana, sino que había sido el resultado de meses de especulaciones y conversaciones discretas. Tras un debut impresionante y actuaciones que dejaron boquiabiertos a más de un experto, Franco se había consolidado como la promesa más cotizada del paddock. Su nombre circulaba con fuerza en los círculos más exclusivos de Maranello y Milton Keynes, dos lugares que representan universos paralelos donde la perfección no se cuestiona y donde cada decisión tomada puede ser la diferencia entre alcanzar la gloria eterna o caer en el olvido más absoluto. Los rumores comenzaron de forma sutil, como ocurre frecuentemente en este deporte donde los secretos son moneda corriente y las filtraciones controladas forman parte de la estrategia de marketing. Primero fueron susurros en los boxes, seguidos de comentarios aparentemente informales en ruedas de prensa, hasta que finalmente la información se fue haciendo más concreta. Franco Colapinto se encontraba en el centro de atención, cortejado por dos de las escuderías más poderosas y exitosas de la Fórmula 1. El dilema no residía únicamente en la magnitud de las ofertas, sino en lo que cada una de ellas representaba para su futuro. Red Bull Racing, la escudería austríaca que había dominado la última década con su enfoque innovador y audaz, le ofrecía la promesa de un futuro inmediato en la lucha por campeonatos mundiales. Ferrari, por su parte, simbolizaba la historia, la pasión italiana y una tradición que se remonta a los orígenes de la Fórmula 1, con la presión y la gloria que solo el icónico cabalino rampante podía ofrecer. Franco sabía que esta decisión no solo definiría el rumbo de su carrera deportiva, sino que también marcaría su legado. En un deporte donde las alianzas estratégicas y las decisiones tomadas en el momento adecuado pueden catapultar a un piloto a la inmortalidad, o condenarlo a ser una simple nota al pie de los libros de historia, cada movimiento requería una precisión quirúrgica. La convocatoria a la que fue sometido llegó de la manera más discreta y enigmática posible: un mensaje encriptado, una llamada de un número desconocido, y una invitación que parecía más una operación de espionaje que una prueba deportiva. Red Bull Racing había decidido evaluar a Franco Colapinto en total secreto, lejos de los ojos curiosos de los periodistas y la competencia. Las instalaciones de Milton Keynes se habían transformado en un búnker herméticamente sellado, donde solo los directivos más cercanos sabían la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de ocurrir. Helmut Marko, el temido asesor de Red Bull conocido por su aguda visión para descubrir talentos y su capacidad para tomar decisiones que definen destinos, había sido el encargado de orquestar personalmente esta prueba. Para él, Franco representaba una inversión a futuro capaz de transformar la estructura competitiva del equipo. No se trataba solo de evaluar la velocidad o la técnica del piloto argentino, sino de determinar si poseía esa cualidad intangible que distingue a los campeones de los competidores talentosos. El ambiente en el simulador de Red Bull estaba cargado de una tensión palpable, una atmósfera densa de expectativas no expresadas pero claramente presentes en cada mirada, en cada gesto y en cada susurro entre los técnicos. Franco llegó con la plena conciencia de que no se trataba de una prueba común y corriente, sino de un examen decisivo que definiría si tenía el perfil necesario para encajar en una organización que había elevado la búsqueda de la excelencia a niveles casi científicos. Cada detalle sería examinado minuciosamente, cada reacción evaluada, y cada decisión sometida a un escrutinio exhaustivo bajo el riguroso microscopio de la perfección que caracteriza a Red Bull Racing. Desde la sala de control, Christian Horner observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza, una emoción que solo los años de experiencia en la gestión de talento pueden proporcionar. Había sido testigo de promesas que se desvanecían bajo la presión, de fenómenos que terminaban en decepciones, y ocasionalmente, de diamantes en bruto que justificaban por completo las apuestas más arriesgadas. Franco debía demostrar que pertenecía a la última categoría, aquella que representaba una verdadera excepción, un piloto con cualidades excepcionales. Las primeras vueltas en el simulador fueron, en su mayoría, de reconocimiento mutuo. Franco exploraba los límites de la máquina virtual mientras los ingenieros observaban de cerca, calibrando su estilo de conducción, su capacidad de adaptación y la rapidez con la que procesaba la información técnica. Lo que inicialmente parecía una evaluación rutinaria, pronto se transformó en algo mucho más profundo.
una demostración de maestría que dejó asombrados incluso a los técnicos más experimentados del equipo. La precisión con la que Franco manejaba los datos telemétricos era nada menos que extraordinaria. No se limitaba a seguir las indicaciones que se le daban, sino que las interpretaba, las cuestionaba cuando lo consideraba necesario, y proponía ajustes que reflejaban una comprensión intuitiva del comportamiento del vehículo que pocos pilotos poseen. Cada vuelta que Franco completaba en el simulador se convirtió en una lección magistral de cómo un piloto excepcional puede superar las limitaciones técnicas gracias al talento puro y a una inteligencia aplicada fuera de lo común. Los números hablaban por sí solos, pero lo que realmente impresionaba era la calidad de esos números. Franco no solo era rápido, sino que también era constante, inteligente y adaptable. Mostraba una capacidad de aprendizaje acelerado que sugería que podría dominar rápidamente los secretos más complejos del RB19 o de cualquier evolución futura de la máquina austriaca. Helmut Marko intercambiaba miradas significativas con Horner. Ambos, con años de experiencia en el mundo de la Fórmula 1, sabían reconocer cuando algo especial estaba ocurriendo frente a sus ojos. Franco no era simplemente otro piloto joven con un prometedor futuro. Era una anomalía estadística, un fenómeno que aparece una vez por generación y que tiene el poder de redefinir los parámetros de excelencia de todo un equipo. La prueba no solo se extendió más allá del tiempo inicialmente planificado, sino que se alargó porque el equipo de Red Bull quería absorber hasta el último detalle, cada matiz de su técnica. Era como estudiar una obra maestra. Cada análisis revelaba nuevas capas de complejidad y maestría que enriquecían aún más la comprensión general de lo que estaban presenciando. Franco había demostrado que no era solo un piloto talentoso, sino un verdadero fenómeno capaz de llevar el equipo hacia nuevas alturas de excelencia. Cuando finalmente Franco salió del simulador, el silencio que se apoderó de la sala fue tan elocuente como cualquier palabra. Los rostros de los presentes, especialmente los de Horner y Marko, reflejaban una mezcla de admiración y reconocimiento. Sabían que acababan de presenciar algo que solo ocurre una vez en mucho tiempo. No necesitaban palabras para confirmar lo que todos habían presenciado. Habían sido testigos del surgimiento de una nueva era en Red Bull Racing, una era en la que Franco Colapinto podría convertirse en el catalizador de logros que hasta entonces solo habían osado imaginar. Mientras el equipo de Red Bull procesaba internamente el impacto de las pruebas de Franco, un nuevo giro en la historia se gestaba en Italia. Ferrari, la escudería más legendaria y cargada de emoción de la Fórmula 1, había decidido hacer su jugada. La convocatoria llegó directamente desde Frédéric Vasseur, el director del equipo italiano, quien había transformado la estructura operativa de Ferrari y que tenía la reputación de no tomar decisiones sin estar completamente convencido del potencial de sus objetivos. La propuesta de Ferrari era radicalmente distinta a la de Red Bull, no solo en términos contractuales, sino en la filosofía que la escudería representaba. Mientras que Red Bull ofrecía la promesa de victorias inmediatas y una estructura perfectamente diseñada para la conquista de campeonatos, Ferrari presentaba algo mucho más profundo y trascendental: la oportunidad de convertirse en parte de una leyenda viviente, de vestir el rojo más famoso del automovilismo mundial y de cargar con la pasión de millones de tifosi en todo el planeta. Vasseur había analizado cuidadosamente la trayectoria de Franco. No se había dejado influenciar por el entusiasmo mediático ni por las especulaciones de los periodistas, sino que había estudiado cada carrera, cada decisión táctica y cada reacción bajo presión. Su conclusión fue inequívoca. Franco Colapinto poseía no solo las cualidades técnicas y mentales necesarias para triunfar en Ferrari, sino también el carácter y la personalidad que podrían conectar con la esencia más profunda de la marca italiana. La reunión que se organizó para discutir la propuesta fue tan discreta que podría haber salido de un guión cinematográfico. Se llevó a cabo en una villa privada en las colinas de Módena, alejada de los ojos curiosos de la prensa especializada y de los cazadores de rumores que acechaban en el paddock. El ambiente era íntimo, pero cargado de un significado profundo. Cada detalle de la reunión fue cuidadosamente orquestado para reflejar la grandeza y la tradición que Ferrari representa en el mundo del automovilismo. Charles Leclerc, el piloto monegasco que había emergido como el líder natural del proyecto Ferrari, también estuvo presente en las conversaciones. Su participación no era casual, representaba la continuidad del proyecto a medio plazo, así como la posibilidad de formar una dupla que pudiera llevar a Ferrari de regreso a la cima del campeonato de constructores. La química entre ambos pilotos sería esencial para el éxito futuro del equipo. Las pruebas técnicas en Maranello ofrecieron una experiencia completamente diferente a las de Red Bull. Mientras que en Milton Keynes el enfoque había sido más pragmático y orientado al rendimiento puro, en Ferrari la evaluación abarcaba elementos más sutiles pero igualmente importantes.
Franco debía demostrar su capacidad no solo para manejar la complejidad técnica del SF-23, sino también para gestionar el peso histórico y emocional que representa cada vuelta dada con los colores de la escudería. Además, se evaluaba su habilidad para manejar la presión mediática italiana, su capacidad para conectar emocionalmente con el equipo y su potencial para convertirse en un embajador global de la marca. El simulador de Ferrari, con su característico color rojo que impregnaba cada rincón de las instalaciones, se convirtió en el escenario donde Franco debía demostrar que su talento no solo era suficiente para los desafíos técnicos, sino también para el desafío emocional que implica ser parte de una institución como Ferrari. Cada vuelta en el SF-23 no solo representaba una evaluación técnica, sino una demostración del carácter, la resistencia y la capacidad de Franco para cargar con el peso de la historia de una de las marcas más icónicas del automovilismo mundial. La presión en Ferrari era diferente, pero igualmente intensa. No se trataba solo de ser rápido, sino de ser digno de una tradición que se remonta a Enzo Ferrari y que ha sido perpetuada por leyendas como Niki Lauda y Fernando Alonso. Los ingenieros italianos observaban cada movimiento de Franco con una mezcla de esperanza y escepticismo profesional. Habían visto a muchos pilotos talentosos fracasar bajo el peso de las expectativas ferraristas, y sabían que el talento puro no siempre es suficiente para triunfar en Maranello. Franco necesitaba demostrar que poseía esa fortaleza mental especial que le permitiría no solo resistir la presión, sino transformarla en combustible para alcanzar un rendimiento excepcional. La adaptación de Franco al estilo Ferrari fue sorprendentemente natural. Su capacidad para interpretar las características únicas del monoplaza italiano y su habilidad para comunicarse efectivamente con los técnicos en un entorno culturalmente diferente al de Red Bull demostraron una versatilidad que pocos pilotos poseen. Era evidente que Franco tenía la flexibilidad mental necesaria para prosperar en cualquier entorno, sin importar lo exigente o particular que fuera. Vasseur tomaba notas mentales de cada detalle, observando con atención la forma en que Franco interactuaba con los mecánicos, su respuesta a las indicaciones técnicas complejas, su capacidad para mantener la concentración durante sesiones extendidas de trabajo. Todo ello contribuyó a formar un perfil integral que iba mucho más allá de los simples números de telemetría. Ferrari necesitaba un piloto completo, y Franco estaba demostrando que podía serlo. Lo que inicialmente comenzó como negociaciones discretas pronto se transformó en una batalla mediática de proporciones épicas. Las filtraciones controladas comenzaron a aparecer en los medios especializados, cada una diseñada estratégicamente para influir en la opinión pública, y lo que era aún más crucial, en la percepción de Franco sobre las ofertas que tenía sobre la mesa. La prensa italiana, famosa por su habilidad para crear narrativas épicas alrededor de sus pilotos, tanto nacionales como adoptivos, comenzó a tejer una historia romántica sobre el posible fichaje de Franco por Ferrari. Los titulares en la Gazzetta dello Sport hablaban del nuevo príncipe argentino de Maranello, mientras que Autosport y Motorsport Magazine analizaban con meticulosidad científica las implicaciones técnicas y estratégicas de cada posible decisión. Por su parte, la prensa británica, tradicionalmente más pragmática, se centró en los aspectos contractuales y en el impacto que cada elección podría tener en el equilibrio competitivo del campeonato. Sky Sports F1 dedicó programas especiales para analizar la situación, invitando a expilotos, analistas técnicos y expertos en gestión deportiva para desmenuzar cada aspecto de la decisión que Franco debía tomar. Martín Brundle, con su característica perspicacia, señaló que esta era una de esas decisiones que no solo definen carreras individuales, sino que pueden alterar el curso de la Fórmula 1 durante los próximos años. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fanáticos de ambas escuderías. Los seguidores de Red Bull argumentaban que Franco tendría mayores oportunidades inmediatas de ganar carreras y campeonatos, mientras que los tifosi italianos pintaban un cuadro emotivo sobre la gloria eterna que representa formar parte de la historia de Ferrari. Los hashtags #Franco to Red Bull y #Franco to Ferrari se volvieron tendencias globales, generando millones de interacciones y debates apasionados entre los seguidores de ambas marcas. Los periodistas especializados comenzaron a rastrear cada movimiento de Franco, desde sus entrenamientos físicos hasta sus apariciones públicas, buscando cualquier pista que pudiera indicar cuál sería su decisión final. Paparazzi y periodistas deportivos lo siguieron discretamente, intentando captar reuniones secretas o gestos que pudieran revelar sus inclinaciones. El nivel de atención mediática había alcanzado proporciones tan grandes que solo se reservan para las transferencias más sonadas del fútbol europeo, con la diferencia de que esta vez, el destino de uno de los talentos más prometedores de la Fórmula 1 estaba en juego. Franco, por su parte, mantenía un perfil bajo pero calculado. Sus apariciones públicas eran cuidadosas, siempre medidas, y sus declaraciones eran deliberadamente neutras, diseñadas para no comprometer ninguna de las negociaciones en curso. Sin embargo,
Aquellos que lo conocían bien podían percibir la tensión que esta situación estaba generando. La presión de tomar la decisión correcta en un momento tan crucial de su carrera era inmensa, y cada día que pasaba sin una resolución aumentaba la expectación global sobre su futuro. Los agentes deportivos y consultores legales trabajaban sin descanso, día y noche, para estructurar ofertas que no solo fueran económicamente atractivas, sino que también ofrecieran las mejores condiciones deportivas para su desarrollo como piloto. Las negociaciones no se limitaban a cuestiones salariales, sino que también involucraban cláusulas de rendimiento, compromisos de desarrollo técnico a largo plazo y condiciones que desbordaban la complejidad habitual en el deporte motor. Los principales medios de comunicación, como ESPN y Fox Sports Latinoamérica, comenzaron a preparar documentales especiales sobre la decisión de Franco, reconociendo que estaban ante un momento histórico para el automovilismo latinoamericano. La posibilidad de que un piloto argentino se convirtiera en figura principal de Ferrari o Red Bull representaba un hito que significaba un salto cualitativo en la presencia de la región en la máxima categoría del automovilismo mundial. Mientras tanto, las casas de apuestas europeas se movilizaron, abriendo apuestas sobre cuál sería la decisión final de Franco. Las cuotas fluctuaban día a día, influenciadas por las filtraciones y rumores que surgían desde Italia e Inglaterra. Las casas de apuestas informaban sobre volúmenes de dinero inusuales para este tipo de mercados, lo que demostraba el nivel de interés global que había generado la situación. Otros equipos también observaban de cerca, conscientes de que la decisión de Franco podría desencadenar un efecto dominó en el mercado de pilotos. Mercedes, McLaren y Aston Martin estaban manteniendo conversaciones exploratorias con otros pilotos disponibles, preparados para aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir como consecuencia indirecta de la resolución de este culebrón mediático. Después de semanas de especulaciones, análisis técnicos exhaustivos, reuniones secretas y una presión mediática sin precedentes, Franco Colapinto finalmente había tomado su decisión. El proceso había sido agonizante, no solo por la complejidad técnica y estratégica de cada opción, sino por el peso emocional de una elección que sabía que marcaría el resto de su vida profesional y personal. Franco había consultado con su familia, con sus mentores más cercanos, con analistas independientes y, finalmente, había escuchado a su intuición. La convocatoria para el anuncio oficial se realizó de manera simultánea en Argentina, Italia e Inglaterra. Los principales medios especializados fueron invitados a una conferencia de prensa que prometía revelar el destino inmediato de uno de los pilotos más prometedores de su generación. La expectación era tal que incluso los medios generalistas enviaron equipos especiales para cubrir el evento. Cuando Franco apareció ante las cámaras, lo hizo con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión que había caracterizado las semanas previas. Su presencia transmitía la confianza de alguien que había tomado una decisión meditada y estaba completamente en paz con las consecuencias que ésta podría traer. Los primeros minutos de la conferencia fueron una lección magistral en manejo de la presión mediática. Esta ha sido la decisión más difícil de mi carrera hasta el momento, comenzó Franco con una voz clara y determinada que silenciaba inmediatamente cualquier murmullo en la sala. Tanto Red Bull como Ferrari me ofrecieron oportunidades extraordinarias y debo reconocer que ambas representaban caminos fascinantes hacia objetivos que cualquier piloto soñaría con alcanzar. Sin embargo, al final, una de las propuestas resonaba más profundamente con mi visión personal de lo que quiero lograr en este deporte. La sala guardó silencio, esperando con ansias el desenlace de una decisión que marcaría el futuro de un talento que, sin lugar a dudas, ha conquistado la atención de todos los ojos en el mundo del automovilismo. La pausa dramática que siguió a la declaración de Franco pareció extenderse por una eternidad. Los periodistas presentes contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando un momento que sería recordado en los anales de la historia del automovilismo. Las cámaras de televisión capturaban cada microexpresión, cada leve gesto y cada detalle que pudiera proporcionar pistas sobre la naturaleza de la decisión que estaba a punto de revelarse. Finalmente, Franco rompió el silencio. «He decidido unirme a Ferrari», anunció con voz firme, provocando una explosión de flashes fotográficos y un murmullo de excitación que recorrió toda la sala. La decisión de unirse a Ferrari, la escudería más prestigiosa y cargada de historia en la Fórmula 1, representaba la oportunidad de formar parte de la tradición más rica del automovilismo, de trabajar con un equipo que encarna la pasión pura por este deporte y de vestir los colores que han sido lucidos por las leyendas más grandes de la historia del automovilismo. Para Franco, esta posibilidad era simplemente irresistible. Las razones detrás de su elección fueron explicadas con una elocuencia que reveló la profundidad de su análisis. Franco habló sobre la visión a largo plazo de Ferrari, el ambicioso proyecto técnico que la escudería italiana estaba desarrollando, y la oportunidad única de ser parte de una reconstrucción histórica que podría devolver al cabalino rampante a la cima del campeonato mundial. Red Bull me ofreció la posibilidad de ganar de inmediato.
explicó Franco, reconociendo el nivel de respeto que tenía por esa organización. Sin embargo, Ferrari me ofrece la oportunidad de construir algo especial desde los cimientos, de ser parte de una transformación que no se limita a victorias individuales, sino que se convierte en un legado permanente. La reacción fue inmediata y polarizada. Los tifosi italianos celebraron en las calles de Maranello como si hubieran ganado un campeonato mundial, mientras que en Milton Keynes se respiraba una mezcla de respeto profesional y decepción genuina. Helmut Marko, con su característica diplomacia directa, declaró que Red Bull respetaba la decisión, pero que estaban convencidos de que Franco había rechazado la oportunidad más sólida de ganar campeonatos en el corto plazo. Las consecuencias de la decisión de Franco fueron mucho más allá de su propio destino. El mercado de pilotos experimentó un terremoto inmediato, con otros jóvenes talentos reposicionándose para aprovechar las oportunidades que ahora se abrían en Red Bull. Las acciones de Ferrari en la bolsa italiana experimentaron una subida moderada pero significativa, reflejando el optimismo de los inversores sobre el potencial comercial que traería el fichaje de Franco. Los medios de comunicación argentinos declararon el día como histórico para el deporte nacional. La posibilidad de tener un compatriota compitiendo por campeonatos mundiales con la escudería más famosa del planeta generó una ola de orgullo nacional que trascendió las fronteras del automovilismo. Incluso el gobierno argentino emitió un comunicado oficial felicitando a Franco por su logro. Ferrari organizó una presentación oficial en Maranello, que fue transmitida en vivo por múltiples cadenas internacionales. Franco apareció por primera vez vestido con el característico rojo Ferrari, posando junto al SF-23 en una ceremonia que marcó simbólicamente el inicio de una nueva era tanto para el piloto como para la escudería. Los primeros entrenamientos oficiales con Ferrari fueron seguidos con lupa microscópica por expertos técnicos de todo el mundo. Cada vuelta, cada tiempo, cada comentario de Franco fue analizado exhaustivamente para detectar cómo se estaba adaptando a su nuevo entorno. Los primeros reportes fueron abrumadoramente positivos. La química entre Franco y el equipo técnico parecía ser inmediata y natural. Frédéric Vasseur, visiblemente satisfecho con el fichaje, declaró en rueda de prensa que Franco representaba exactamente el tipo de piloto que Ferrari necesitaba para su proyecto a largo plazo. Talentoso, inteligente, hambriento de éxito, pero con los pies en la tierra, capaz de manejar la presión sin perder la humildad que caracteriza a los verdaderos campeones. La decisión de Franco Colapinto de elegir Ferrari sobre Red Bull se había convertido oficialmente en uno de los movimientos más significativos en la Fórmula 1 de los últimos años, estableciendo las bases para lo que promete ser una de las rivalidades más fascinantes de la próxima década del automovilismo mundial. Este acto no solo definió el futuro de un piloto, sino que marcó el comienzo de un capítulo crucial en la historia de dos de las escuderías más emblemáticas de la Fórmula 1. Los primeros 100 días de Franco Colapinto en Ferrari fueron una verdadera masterclass de adaptación profesional que redefinió por completo las expectativas internas del equipo. Lejos de los reflectores mediáticos que habían rodeado su fichaje, Franco se sumergió en un proceso de inmersión total en la cultura Ferrari, sorprendiendo incluso a los veteranos más experimentados de Maranello. Su capacidad para absorber no solo la complejidad técnica del SF-23, sino también los matices culturales y operativos que distinguen a Ferrari de otras escuderías del paddock, demostró una inteligencia emocional que pocos habían anticipado. El proceso de integración comenzó con un gesto aparentemente simple, pero profundamente significativo. Franco decidió aprender italiano de manera intensiva. No se conformó con el inglés técnico, que domina las comunicaciones en la mayoría de los equipos de Fórmula 1. Quería comunicarse directamente con los mecánicos, ingenieros y técnicos italianos en su idioma nativo. Esta decisión, que a primera vista podría parecer menor, generó un impacto emocional profundo en todo el personal de Ferrari. Desde los mecánicos más experimentados hasta los ingenieros más senior, todos fueron testigos de un nivel de compromiso y respeto cultural que pocos pilotos extranjeros habían mostrado previamente. Las sesiones matutinas en el simulador de Maranello se convirtieron en auténticos laboratorios de excelencia, donde Franco no solo perfeccionaba su técnica de pilotaje, sino que también desarrollaba una comprensión casi intuitiva de la filosofía de diseño Ferrari. Cada sesión revelaba nuevas capas de su talento, su capacidad para interpretar datos complejos de telemetría, su habilidad para comunicar sensaciones útiles sobre el comportamiento del monoplaza y su facilidad natural para proponer ajustes técnicos que los ingenieros, al principio escépticos, pronto reconocían como efectivos. Gino Rosato, el veterano ingeniero jefe de chasis que había trabajado con pilotos legendarios como Alonso y Vettel, confesó en privado que Franco poseía una cualidad única, la capacidad de sentir el coche de una manera que trasciende la experiencia técnica. No es solo que sea rápido, explicó Rosato a sus colegas, es que entiende el alma de la máquina de una forma que he visto solo en 3 o 4 pilotos a lo largo de toda mi carrera.
Las primeras simulaciones de carrera completa fueron reveladoras y cambiaron la percepción interna sobre las posibilidades reales del equipo para la temporada. Franco no solo manejaba el SF-23 con maestría técnica, sino que también lograba extraer rendimiento de áreas donde otros pilotos experimentaban dificultades. Su gestión de neumáticos durante stints largos era excepcional. Su capacidad para mantener la consistencia en condiciones variables era impresionante, y su instinto para las ventanas estratégicas de pit stops mostraba una madurez que normalmente requiere años de experiencia en la categoría. Charles Leclerc, quien inicialmente había mantenido una reserva profesional, aunque comprensible, ante la llegada de un nuevo compañero de equipo, pronto desarrolló una química de trabajo que superó todas las expectativas. Las sesiones conjuntas de análisis técnico se convirtieron en intercambios fascinantes donde ambos pilotos compartían percepciones, comparaban datos y desarrollaban estrategias colaborativas que beneficiaban al conjunto del equipo. La rivalidad interna, lejos de ser destructiva, se transformó en una competencia constructiva que elevaba el nivel técnico de toda la estructura. Fred Vasseur observaba esta evolución con una satisfacción que apenas podía disimular en las reuniones de directorio. El proyecto Ferrari había encontrado no solo un piloto extraordinariamente talentoso, sino también un catalizador humano que había acelerado procesos de desarrollo que, bajo circunstancias normales, habrían requerido meses de ajustes. La moral del equipo experimentó un salto cuantitativo, y la confianza en la capacidad de Ferrari para competir por campeonatos se incrementó de manera notable. Franco no solo había demostrado ser un talento excepcional, sino también un verdadero integrador, capaz de sumar a la escudería no solo con su velocidad en la pista, sino con su capacidad para conectar con la esencia de Ferrari. Los primeros 100 días de su estadía en Maranello mostraron que, más allá de los números, era un elemento clave en la evolución del equipo hacia una nueva era de éxito.